Buenos días, queridos hermanos. Vamos a ir acomodándonos. Yo les prometo darles un tiempo para que nos saludemos, para que charlemos. Vamos a ir predisponiéndonos para alabar a nuestro Dios, para adorarle. Vamos a ir sentándonos. Yo los invito a que apaguen su teléfono celular para que nada interrumpa nuestra relación con Dios, lo que tenemos para decirle, lo que Él tiene para decirnos. Vamos a ponernos de pie, así andamos con un poquito más de fuerza, si nos vamos con el frío, que seguramente traemos de afuera. Este es mi deseo, honrarte aquí, con todo mi ser te adoraré. Amén. A veces nos cuesta que esto sea una realidad en nosotros, honrar al Señor con todo nuestro ser, pero que eso no deje de ser deseo que tenemos con nosotros. Andamos con fuerza. Este es mi deseo,
sale de nuestro corazón y de nuestra boca como un perfume agradable de tu presencia. Sabemos de que vos estás aquí en medio nuestro porque nos hemos reunido, nos hemos puesto de acuerdo y queremos alabarte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Y esta siguiente canción tiene mucha fuerza y le estamos pidiendo a Dios que descienda en medio nuestro. Vamos a cantar con fuerza, ¿amén? ¿Amén? Sí, con esa fuerza vamos a cantar, ¿sí?
Y el domingo pasado aprendimos una canción, como no la podemos repetir, la vamos a cantar hoy de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Voy a pedir que me acompañen entonces. Los jóvenes seguramente lo saben, hay pocos hoy porque ayer estuvieron hasta tarde practicando deporte, pero esos pocos van a cantar con fuerza. Dice así: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Por mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, no más de mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida fuiste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro, todo lo que hiciste en mí. Pusiste el nombre por pecado, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, no más de mi lugar, cargaste con mi y ahora libre Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor.
Pueden tomar asiento. Los otros días, Manuel me preguntaba cómo era vos cuando ibas de chico a la iglesia, porque ella lo miraba el Jere y, claro, veía cómo se estudiaba acá, venía los miércoles, venía los viernes, y ella me preguntaba vos, cuando ibas, ¿qué pensabas de las reuniones cuando eras chiquito que no entendías nada de lo que se hablaba? Y entonces yo me puse a pensar un poco, ¿no? ¿Qué pensaba cuando venía? ¿Y qué pensaba cuando hacía? ¿Y qué pensaba? No sé. Y por eso me cuesta un poco cantar esta parte de la canción cuando dice cantaré al Dios de tu historia. Quizás no todos tengan la misma experiencia que tuve yo de poder criarse dentro de mi iglesia y que Dios sea el Dios de toda su historia. Pero yo me invito a que Dios pueda ser el Dios de tu historia en tu vida. Porque lo que sí te puedo asegurar es que si bien no sé muy bien lo que entendía cuando era chico, sí sé que mi vida empezó cuando conocí al Señor. Y el Señor tiene vida para darte. Porque estoy muy seguro de que sin el Señor no estás viviendo una verdadera vida. Y la siguiente canción dice: por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Con un montón de preguntas que no sabía muy bien lo que buscaba. Eso también me pasó a mí, a pesar de que me crié dentro de una iglesia. Creo que todos tenemos dentro nuestro un hueco que tiene la forma de Dios. Y que con esas preguntas vamos tratando de tapar ese hueco que no se tapa con nada más que con Dios. Si todavía sentís que hay un vacío en tu vida, Dios tapa ese vacío. Solo tenés que pedirle que Él venga a tu vida y que le llene. Mucho tiempo busqué
centro, Padre. Yeah.
bendecirnos, alabarte y adorarte. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos músicos. Gracias, José. Precioso tiempo de Dios de alabanza, de adoración, muy hermoso. Lindo, porque podemos disfrutar y vivir. Parece un milagro, es increíble que en medio de la sociedad que nos toca vivir tan difícil, con tantas circunstancias complicadas. La semana seguramente ha tenido un montón de vaivenes, pero este tiempo que Dios nos regala para disfrutar de Él es una cosa muy especial que no nos podemos perder. Algo que va a impregnar toda la semana, esta semana que empieza hoy, y que necesita toda la fuerza de Dios para poderla transitar, todos sus desafíos y todas sus situaciones difíciles, y aún aquellas que pueden parecernos lindas, necesitan también que Dios nos dé mesura para disfrutarlas, para vivirlas, porque por ahí se nos sale la cadena en euforia o se nos sale la cadena en tristezas, y Dios nos da ese equilibrio para poder disfrutar de las cosas hermosas de la vida, pero también para sobrellevar las difíciles con su fortaleza. Así que es un gran ordenador el culto al Señor de nuestras emociones, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Es un perfecto ordenador de nuestra vida en la presencia de Dios. Por eso es tan importante que hagamos todo lo que tengamos que hacer para que en la mañana tengamos este tiempo para disponer, para estar aquí, para estar en la presencia del Señor. La verdad que les hemos extrañado muchísimo, y seguramente ustedes sentirán lo mismo. Y es muy lindo ver a personas, hermanos, amigos, incluso con aquellos que hace tiempo nos vemos, o aún aquellos que no conocemos. Estar aquí juntos en la presencia de Dios hace que sintamos una afinidad muy especial. Así que este tiempo y luego el ratito que estamos juntos compartiendo es cosas muy, muy lindas que Dios nos regala en esta semana. Pipi nos pasó en la semana el link donde pueden ustedes escuchar los sermones que damos en la iglesia, y ese es dentro de YouTube el dominio que podemos ver los videos de familia cristiana. Así que ustedes pueden ver acá, esta pastoral hoy se cortó la luz muy temprano en algunas casas, así que tuvimos algunos problemas para imprimir algunas cosas que en la carta figura Angelín, pero usted lo puede copiar allí y después puede entrar simplemente a la página de la iglesia y va a tener también el link de los videos. Estamos cerrando hoy nuestra serie de reflexiones sobre los miedos. Hoy es la última reflexión, es el último domingo de este mes. El próximo domingo vamos a tener Cena del Señor, le invitamos a todos a disfrutar de este primer domingo del mes de mayo también. Y al cerrar nuestra reflexión sobre el tema de los miedos, un poco motivados por estas encuestas de distintas consultoras que hablaban de los nuevos miedos que aparecen en estos tiempos, y que los miedos tienen que ver con cosas que son muy cambiantes, con las realidades que vivimos, no son siempre los mismos, hay distintos rankings de miedos según la etapa de la vida, según las circunstancias que nos rodean, según las características que estemos pasando en términos personales, familiares, afectivos, laborales. Los miedos van cambiando de ranking, está primero uno, luego otro, etc. Pero siempre hay allí miedos amenazantes de los cuales la Biblia nos enseña mucho. Vamos a leer Juan capítulo 20, usted tiene allí la cita bíblica, Juan capítulo 20. Vamos a tomar el último punto de los recursos de Dios frente a las situaciones atemorizantes. Juan capítulo 20, versículo 19, y que son todos recursos que Dios nos da a partir de su muerte y resurrección.
Dice que al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Esa experiencia tan humana, tan nuestra, tan común que ellos tuvieron, que reconocemos tanto, si hay algo en lo que nos reconocemos, entonces estas cosas que parecen tan lejanas al hombre de hoy, a las características, la modernidad, la tecnología, el desarrollo que el hombre ha tenido en tantas áreas. Sin embargo, cuando leemos que estos hombres hace 2000 años sintieron miedo, siento que el hombre sin Dios es el mismo de siempre. Y el hombre con la ayuda de Dios tiene un potencial que también vemos desde la antigüedad y que es lo que Dios quiere darnos en esta mañana a partir de esta experiencia que leemos a continuación. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos les saludó diciendo paz a ustedes. Dicho esto les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Un último versículo difícil, es justamente que nos toca desarrollar esta mañana. Pero a lo largo de estas reflexiones que hemos hecho, definimos el miedo. Este miedo que sintieron los discípulos, del cual la Biblia habla tanto, dice que el diccionario que es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente, futuro o incluso del pasado. Es una emoción primaria que se deriva del rechazo natural al riesgo o a la amenaza. Y vemos que la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia no es la que leímos recién. La primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia está en Génesis 3:8, donde nos dice que el hombre, luego de desobedecer a Dios, se escondió de él por miedo. Y Dios lo buscaba. Y Dios se paseaba por el huerto y decía, ¿dónde estás? Y él decía, me escondí porque tuve miedo. Y esta experiencia por primera vez en nosotros de sentir miedo a Dios engendró todo el resto de los miedos que tenemos en la vida. El miedo a la relación perdida con Dios, el miedo de haber hecho algo desagradable a Dios, ha contaminado nuestra vida, y nuestra vida natural sin Dios es una vida llena de miedos generados a partir de nuestra primera desobediencia. Él siempre interesó a la humanidad del tema del miedo, y grandes pensadores desde el primer siglo, como Ovidio, como Séneca, nos dan esta frase célebre, ¿no? El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas tranquilas, el que teme es un esclavo. Este proverbio escocés, no hay medicina para el miedo. Hace poco, ayer se cumplió un aniversario de William Shakespeare, y él decía, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Y Woody Allen, ironizando, porque era un hombre lleno de pánicos y fobias, él dijo, el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Así que bueno, él lo toma de su manera, sus fobias, es un conocido paciente psiquiátrico, carne de Iván, diríamos, en la jerga médica, porque es una persona que ha sido conocida por todos nosotros, también por todas sus fobias. Y este politólogo, doctor en ciencias políticas, que no solamente ejerció y se recibió en Alemania, sino que ejerció también la docencia en la Universidad Católica de Córdoba, nos hablaba que los grandes avances de la modernidad coexisten con este difuso malestar social en que vivimos. Si no, es muy difícil de explicar también el auge del alcoholismo, de la drogadicción, de las conductas de riesgo. ¿Cómo puede ser que en una sociedad donde parece ser que tenemos resueltos todos los problemas, donde parece ser que tenemos acceso a toda la información, de pronto tengamos un profundo malestar
Y ese malestar se expresa en inseguridad e incertidumbre y que tienen en los miedos, fundamentalmente esos tres miedos, dice él, la característica del hombre posmoderno, del hombre que por un lado tiene todo a su alcance, pero por otro lado parece que le falta algo y no sabe qué es. Y esos miedos más comunes, el miedo al otro, el miedo a la exclusión, el no poder pertenecer, el perder el tren, como se dice habitualmente, el quedarse afuera del sistema, y el miedo al sinsentido de la vida. Miedo al sinsentido. Me sorprendió esta semana un programa de radio que me gusta escuchar, una radio en FM, donde de pronto la consigna para participar el público era ¿qué le daba sentido a su vida? Interesante, por primera vez me pareció que hay consignas que son tan tontas a veces, pero esta consigna me pareció profunda. ¿Qué cosas le daban sentido a la vida de los que estaban oyendo? Y la gente era invitada a participar. Hemos dicho en la introducción hace 4 domingos atrás, que hay tres tipos de miedo. El miedo es una palabra en la Biblia que tiene un uso muy amplio, desde un uso saludable, buen uso, no siempre es un uso negativo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla no hay temor de Dios, la palabra phobos, que utiliza en griego, la misma palabra para hablar de miedo, respeto, reverencia, son palabras sinónimas. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, dice el apóstol Pablo, hablando de la conciencia de la fragilidad para ocuparnos de las cosas de Dios. Hay dos miedos que son absolutamente legítimos tener. Uno es frente el respeto, la reverencia, la distancia que hay entre la santidad de Dios y nuestra naturaleza de pecado, que nos debe hacer acercarnos primero con este temor reverente, este respeto a Dios, sabiendo quién es Él. Y cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, también hay un respeto, un temor a las cosas de Dios que debemos tener. Fíjense que los únicos usos positivos que tiene la palabra temor, reverencia, respeto, miedo en la Biblia es siempre relacionado a la persona de Dios o a la obra de Dios. Es decir, esos son los únicos temores legítimos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Luego tenemos este miedo natural, el miedo del hombre caído, el miedo del hombre inseguro porque se distanció de Dios y perdió su eje, perdió su estabilidad. Al ver al ángel Zacarías, un hombre de Dios, un profeta, se quedó sorprendido y lleno de miedo, el miedo a las cosas de Dios que no conocemos, porque como nos hemos distanciado de Dios, hay muchas manifestaciones de Dios que en vez de alegrarnos, nos asustan. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre el agua? ¿Qué dijeron los discípulos? ¡Qué lindo llega Jesús! ¿Dijeron así? ¿Qué dijeron? ¡Ah! ¡Un fantasma! Era Jesús que venía caminando hacia ellos. Entonces de pronto el hombre que ha perdido sintonía fina con Dios, cuando Dios se le manifiesta, se asusta, porque no entiende las cosas que están viniendo de parte de Dios para su vida. Y entonces Zacarías, un experto en Dios, un profeta de Dios, cuando ve al ángel que se le acerca, en vez de decir, ¡ay, qué lindo, te estaba esperando!, le da miedo. Y es algo tan común que nos pasa a nosotros como hombres naturales. Al haber perdido comunión con Dios, hemos perdido la percepción de las manifestaciones grandiosas de Dios hacia nuestra vida. El miedo a las autoridades es un miedo natural, ahí dice que respeto, habla de la relación con las autoridades y estaría muy bien en tener hay gente que no reconoce ningún tipo de respeto, temor ni reverencia a las normas sociales con las cuales les toca vivir, y eso es una consecuencia del desorden, del caos, como expresábamos en la canción en la que el hombre vive, que necesita orden externo, ya que no tiene orden interno. El orden externo lo ponen las autoridades, y esas autoridades nos hacen vivir entonces con el temor a las consecuencias, el quebranto de las mismas. Luchas a nuestro alrededor y temores en nuestro interior, dice Pablo. El hombre
de Dios, y me encanta pensar en este hombre de Dios que como secuela de su caída y aunque renovado en su vida espiritual, es un hijo de Dios que tiene temores en su interior por las circunstancias difíciles que le tocan vivir, y me hace pensar en la humanidad que nos acompaña también en nuestra vida, aunque seamos regenerados y seamos hijos de Dios, tenemos esta cicatriz de nuestra caída, que son nuestros temores interiores. Y Eclesiastés nos habla de los miedos que van sumándose a lo largo de los años de la vida. Y en esa descripción maravillosa de lo que son los rasgos de la edad mayor, va mencionando cosas que le van pasando a ese hombre adulto, va mencionando que se le va de alguna manera disminuyendo el oído, se le va disminuyendo la vista, pero también habla de las cosas que van disminuyendo, hay otras que van aumentando. Y las cosas que van aumentando, dice, la altura causará miedo y en el camino habrá peligros. Y esa descripción del hombre sin Dios, que se ha distanciado de Dios, al cual el autor de Eclesiastés le aconseja acordarse antes que vengan los años en los cuales diga no da placer vivirlos, y entonces comienza a decir antes que lleguen esos años en los cuales te dé miedo la vida, te dé miedo la vida. Y es tan importante entender que Dios quiere adelantarse a cada uno de nosotros las circunstancias que seguramente hemos pasado, estamos pasando, pasaremos, de las cosas que nos dan miedo. Y por último, en la introducción vimos los miedos que tenemos que vencer. No tengan miedo de los que matan el cuerpo. ¿De qué estaban teniendo miedo los discípulos? De aquellos que pueden hacerle daños a ellos sociales, religiosos, físicos, matarlos como habían matado a Jesús. Ellos pensarían que probablemente les harían lo mismo a ellos que le habían hecho a Jesús, matarlo. Habían sido los mismos religiosos que habían instigado a las autoridades romanas a crucificar a Jesús. Así que bien hacían en lo humano, diríamos, tener miedo, pero los hombres de Dios no debemos tener miedo a los que pueden hacernos daño físicamente. Dice también Hebreos, por miedo a la muerte viven como esclavos. Estos son los miedos a vencer. Y el amor perfecto echa fuera estos tipos de miedos, estos miedos que son absolutamente paralizantes, dañinos para nuestra vida. La Biblia nos dice muy poquitas cosas, pero muy importantes, acerca de las consecuencias del miedo. El miedo nos hace mentir. Abraham, como tenía miedo a que le hicieran daño, ¿qué dijo? Mi esposa es mi hermana. Y se le armó un lío al rey ahí, pero él zafó, porque de pronto dijo, si le digo que es mi esposo, me van a matar. Así que él dice, la mejor forma de resolver esta situación es mintiendo. ¿Cuántas veces nosotros mentimos por miedo? Es algo que tiene que ver con esos miedos a vencer. Huir, no huir en el buen sentido, porque hay huidas que son muy buenas que las hagamos. Ahí la Biblia habla de huir de cosas que realmente haríamos muy bien en huir. Pero a veces de lo que huimos es de responsabilidades por miedo. Y es otra cosa, huir de responsabilidades. La hipocresía, por miedo, Pedro dice la Biblia, ahí en Gálatas 2, fue hipócrita, porque tenían miedo al qué dirán de los hermanos, y entonces no se tomaban las libertades que se tomaban cuando estaba con otro grupo de hermanos. Entonces, cuando estaba con este grupo de hermanos, como eran más cerraditos, se portaba cerradito. Y cuando estaba con este otro grupo de hermanos, como eran más abiertos, se portaba más abierto. Diríamos, como acá no se toma vino, no voy a tomar vino, y como acá sí se toma vino, voy a tomar vino. No sé, una cosa así me ocurre. Pero en el caso de Pedro, él comía ciertos alimentos con algún grupo de hermanos, y con otro grupo de hermanos que no le gustaban esos alimentos, no los comía. El desánimo. Cuando vio Israel a Goliat, dice la Biblia que se desanimaron por miedo. ¿Cuántas veces el miedo nos aplasta de tal manera que nos sentimos totalmente debilitados?
nos transforma nuestras bendiciones que decíamos antes en fantasmas, ¿no? Como que acabamos de mencionar. Nos hunde. Dice la Biblia que Pedro, cuando vio las olas y el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo nos hace perder la mirada de las cosas que nos sostienen. ¿Qué lo sostenía Pedro? Lo sostenía Jesús, lo sostenía la fe, lo sostenía la mirada puesta donde debía. ¿Qué lo hundió? Cuando cambió el foco y el foco pasaron a ser los problemas, el viento, la tempestad, y perdió la mirada que lo sostenía. Y cuando yo dejo de mirar lo que me sostiene, no me debo sorprender de que me esté hundiendo y tenga el agua al cuello, porque es lo que me va a pasar en mi humanidad. El que me sostiene en la vida es Jesús, y por lo tanto, cuando yo pierdo la mirada de Jesús, me hundo. Y finalmente, paraliza para servir a Dios. Ahí está la parábola de los talentos. Dice, Señor, tuve miedo. ¿Y qué hiciste cuando tuviste miedo? Con tus habilidades, tus capacidades. Y lo escondí, acá está. Sos un siervo inútil. Tendrías que haberlo puesto por lo menos en el banco para que me dé los intereses. El miedo te paralizó, hizo que fueras totalmente improductivo en la vida. ¿Qué le vamos a decir un día? Señor, tenía miedo a no poder tener todo lo suficiente para mí, para mis hijos, para llegar a fin de mes, por eso no me dediqué a servirte. Mirá, no tuve tiempo para vos, ni para el Señor, ni para la iglesia, ni para el fulano, ni para la mengana, porque tenía miedo de perder esas horas extras. Y de pronto el miedo a algún perjuicio personal hizo que todos los talentos que Dios me dio los enterrara. Hay algo que Dios nos ha dado para producir. Y entonces los recursos que Dios nos da, vimos de su paz, porque necesitamos perdón, porque nos hemos distanciado, esas manos atravesadas nos hablan de eso. Es su ejemplo, como el Padre me envió, yo los envío. Cuando yo no sé cómo vivir, qué hacer, qué está bien, qué está mal, qué bueno es mirar a Jesús, porque mirándolo a Él, sé cómo es el hombre perfecto, cómo es la conducta perfecta. El modelo de vida también nos libera de muchos temores de saber qué está bien y qué está mal. Su presencia, vimos el domingo pasado, la plenitud de Dios en nuestra vida, la llenura de Dios nos hace también quitar nuestros miedos. Y hoy queremos cerrar nuestro estudio sobre este tema hablando de la importancia de la autoridad de su palabra. Versículo 23 de Juan 20, hemos leído allí algo que nos choquea un poco. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Este pasaje tiene un relato, diríamos, paralelo que vamos a ver enseguida. En el día de ayer, el Papa argentino que tenemos, tenemos como argentino, no por ser nuestra autoridad pero espiritual, pero sí porque es la persona que obviamente tiene un alto cargo, probablemente el argentino que tenga el cargo más alto, sin duda en el mundo. Ayer realizó una práctica que quizás muchas personas asocian con esto que ha dicho Jesús aquí. Es más, la institución del sacramento de la confesión, que es un pilar dentro de la doctrina católica, se basa en este versículo y en otro que vamos a ver. El sacramento de la confesión, esto que ayer hizo Francisco en la plaza allí de Roma, en el Vaticano, donde junto con otros sacerdotes se hicieron esta práctica de estar confesando individualmente a la primera semana de la adolescencia, lo hicieron con los adolescentes. Un poco tiene su fundamento en este versículo, así que no es un versículo común, es un versículo que le da un enorme sustento a una práctica muy arraigada dentro de la cristiandad como nosotros la conocemos mayoritariamente en el mundo occidental. Ahora, la palabra de Dios nos enseña algunas cosas importantes sobre el tema de la confesión
entre nosotros. En primer lugar, la Biblia habla de que hay una instancia de comunión entre nosotros que puede tener como contenido el hecho de compartir nuestras cargas y nuestros pecados. La Biblia dice eso en Santiago capítulo 5, y que sin duda es algo que nos hace mucho bien, que haríamos bien en tener hermanos que nos acompañen, a quienes compartir nuestras situaciones difíciles. Dice Santiago 5:16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Es decir, lo primero que surge de esta confesión mutua entre los hijos de Dios tiene que ver en primer lugar con un compartir cargas entre pares, no entre personas que tienen distintos rangos de autoridad unos sobre otros. Lo primero que surge de la confesión entre hermanos es que yo puedo estar hoy de este lado del mostrador y mañana puedo estar del otro lado del mostrador necesitando escucharte hoy y mañana necesito que vos me escuches mis pecados, porque hoy necesito ser sanado y mañana voy a ayudarte a ser sanado a vos. Eso tiene que ver con una doctrina muy importante. Usted hace 2 hojas de Biblia, haga su Biblia 2 hojas así. Una hoja, 2 hojas. Ahora busque allí en el versículo 9 de 1 Pedro 2, donde dice algo que tiene muchísimo que ver con una doctrina bíblica, que es la doctrina del sacerdocio de cada creyente. En el capítulo 2, versículo 9 dice, son ustedes una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Así que las 2 cosas que enseña la Biblia sobre la confesión es, primero, todos nosotros necesitamos tener personas de confianza a las cuales abrirle el corazón de lo que nos pasa. Lo necesitamos los pastores, lo necesitamos los miembros más nuevos, todos necesitamos un espacio de confianza. ¿Por qué? Porque a su vez cada uno de nosotros como hijo de Dios es un sacerdote hacia la vida del otro, es un mediador, es un puente. Eso significa la palabra sacerdote. De pronto hoy Eduardo va a ayudarme a restablecer mi relación deteriorada con Dios y mañana quizás yo puedo ayudarle a Eduardo a restablecer su relación dañada con Dios. Entonces, estas 2 enseñanzas sobre la confesión son muy importantes. Necesitamos compartir nuestras cargas, somos padres, somos sacerdotes, cada uno de nosotros, y volvemos al versículo que no hemos explicado. Vamos entonces a tratar de ver qué dice este versículo cuando habla Jesús de una manera tan clara, aparentemente para nosotros, a quienes ustedes perdonen los pecados, le estaría dando, nos da la sensación, un cierto nivel de autoridad a los discípulos. Lo primero que vamos a tratar es entender que este versículo tiene un pasaje paralelo. ¿Lo recuerda usted? En Mateo capítulo 16, un tema similar, cuando habla de retener o soltar o liberar. Mateo capítulo 16 dice algo similar cuando le habla a Pedro. A ti te daré la llave de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, esta enseñanza de atar, desatar, de perdonar o retener los pecados, es lo que se consideran los cimientos bíblicos, teológicos de la doctrina o del sacramento de la confesión. Entendemos claramente, por lo que vamos a estar reflexionando, de que esto tiene una aplicación muchísimo más amplia que a esta confesión entre padres, como hemos visto que somos cada uno de los hijos de Dios, sacerdotes que somos. La primera pregunta que tenemos que hacernos cuando hay un pasaje difícil es lo que se llama el contexto histórico. La pregunta es esta: los discípulos escucharon esta palabra de Jesús muy fuerte, muy desafiante, no sabemos muy bien qué le estaba queriendo decir, pero hay una pregunta fundamental para entender
lo que dijo Jesús, es ¿qué entendieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos con esa enseñanza? ¿Cómo obedecieron ellos esta palabra que les dio Jesús? Salieron de pronto de allí, esos 40 días que estuvo Jesús con ellos antes de ascender, o luego cuando Jesús ascendió, tuvieron de alguna manera la actitud de estar escuchando los pecados de la gente. ¿Es eso lo que hicieron? Y vemos que lo primero que hacen los discípulos luego de esta orden de esperar al Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, cuando aparece la primera vez que Pedro se pone de pie delante de la gente, en el versículo 14, entonces Pedro se pone en pie: voy a empezar a obedecer a Jesús la orden que me dio. Ahora sí, tengo ya el Espíritu, ya puedo dejar de quedarme quieto, ya no tengo que esperar más. Ahora voy a cumplir la orden que Jesús me dio de hacer este trabajo relacionado con el atar, el desatar, el perdonar o el retener, y allí voy. ¿Y qué hace Pedro? Predica. Y entonces dice con voz, Pedro junto con los otros 11, con voz fuerte dijo: judíos y a todos, y el versículo 38 en la apelación: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno para que Dios les perdone sus pecados. ¿Cómo entendieron los discípulos esta orden de retener pecados y soltar pecados? De atar y desatar. Lo entendieron como explicar las condiciones bajo las cuales Dios, que es el único que puede perdonar o no nuestros pecados, lo va a hacer. El contexto histórico jamás nos hace pensar que ellos reclamaban para sí mismos algún derecho de confesión, sino que expresaban bajo qué condiciones Dios les perdonaba, o si rechazamos eso, no les perdonaba. Entendamos que cuando se habla del fundamento de la confesión, siempre se hace referencia a que esta es una orden que le da en Mateo Jesús a Pedro, y en el capítulo 20 de Juan a todos los discípulos que quedaban. Es decir, Judas se había suicidado, estaban allí, Tomás no estaba, entonces aparentemente había solamente 10 discípulos de Jesús, apóstoles, a los cuales se le dio esta orden, y los sucesores de los apóstoles sería el sacerdocio formal de la iglesia. Pero vemos que no es así. En Lucas, capítulo 24, versículo 33, nos dice que también estaban juntos con los discípulos muchos otros discípulos de Jesús que no eran de los 12 y que también recibieron la misma comisión que entendemos pareciera ser solo para los 12. En Lucas, capítulo 24, nos dice exactamente eso que estamos diciendo. Fíjense ustedes, cuando ellos escuchan esta orden, este desafío, cuando ven sus manos horadadas y reciben esta comisión, se encontraban reunidos los 11 apóstoles y sus compañeros. Así que también tenemos que decir con toda certeza que los destinatarios de la misión de predicar con autoridad el perdón de Dios es algo dado a todos los discípulos. Y para finalizar nuestra reflexión de esta mañana, relacionada con el poder de la palabra para quitarnos los miedos, veamos el contexto bíblico de lo que se enseña relacionado con el perdón. Lo que decíamos antes, Marcos 2:7 dice algo tan simple como que el único que puede perdonar pecados es Dios. Mal podría un hombre decirle a otro hombre: te absuelvo del pecado, te perdono, salvo que es una ofensa hecha a mí. Pero yo no puedo en nombre de Dios liberar a alguien de lo que no sabemos que ha pasado en su corazón. Lo único que sabe el verdadero arrepentimiento no que ha habido es el Espíritu Santo de Dios. Así que yo no puedo tranquilizarte la conciencia diciéndote: Dios te perdone, Dios te ha perdonado, porque solo Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Marcos 2:7 dice: el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es tan poderoso lo que ocurre cuando yo predico la palabra
que las personas pueden seguir atadas o desatarse, pueden seguir en sus pecados o ser liberados. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios, por favor, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. En los versículos 14, miren lo que pasa cuando se predica. Capítulo 2 de 2 Corintios. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros, miren esto, miren lo que es la autoridad del mensajero, la autoridad de atar y desatar, de retener o remitir. Por medio de nosotros, Dios da a conocer su mensaje. Muy bien, tremendo mensaje que por todas partes como un aroma agradable se esparce. Puede ser un púlpito, puede ser internet, puede ser un CD, puede ser la radio, puede ser un pendrive que me pasa, puede ser una revista, un artículo, alguien que me predica en la calle. Se esparce ese mensaje que nosotros damos, somos el medio por el cual ese mensaje se da a otros, es como un aroma que va por todas partes, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. ¿Cómo es eso? Si es un mensaje de salvación, ¿cómo entre los que se pierden hay también este aroma de la presencia de Dios, pero se pierden? Y dice entonces el 16, para los que se pierden, este incienso es un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¡Qué tremendo! De pronto está diciendo, el poder de la palabra es tan tremenda, la palabra tiene el poder de dar vida, dice la Biblia, si la recibo. Si la recibo es un perfume de vida, pero si ese aroma de la presencia de Dios, del mensaje de salvación, de la llegada de Jesús a mi vida, ese aroma no lo tomo, no lo siento para mí, ese mismo aroma, dice, es un aroma mortal porque lo dejé pasar. Eso sí que es perder el tren de la vida. Y entonces lo que tenemos retenido, lo que tenemos atado, en definitiva es la consecuencia de lo que hacemos con ese mensaje, con esa persona que se nos presenta. Cada vez que Dios me habla por su palabra, hay una última cita que quiero compartir con ustedes en Deuteronomio. Acompáñenme, porque quizás de la manera que a veces el autor es más antiguo, lo expresa, nos puede ayudar. Miren el dramatismo con el que Moisés toma cada vez que Dios esparce su aroma entre nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 14, el mandamiento está muy cerca de ustedes, Deuteronomio 30, 14. Está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. ¡Wow! Sin duda la palabra de Dios es una bendición. El mensaje del Evangelio es una bendición, es un aroma de vida para los que lo toman, pero es un aroma mortal cuando lo rechazo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces cuando yo tengo como parte de los recursos de Dios para vivir sin miedo la vida, Dios me dice, tenés mi paz para que te perdone todos los pecados que te hacen sentir, todos los miedos al pasado, al presente, al futuro. Tenés algo maravilloso, el ejemplo de vida de Jesús para saber cómo actuar cuando no sabes cómo actuar. Tenés la llenura de su Espíritu para que te supere todas tus fragilidades, debilidades, tus miserias sean cubiertas. Pero tenés también un mensaje
mensaje que te debe hacer descansar que lo más importante que estás haciendo en el mundo está en tu corazón. Y lo tenés para dar, la misión más importante. Cuando alguien te pregunte si le has encontrado el sentido a la vida, yo quiero decirte que ningún hijo de Dios puede dudar de que ha encontrado el sentido a la vida, no solo en la relación que tiene con Dios, sino en el qué hacer con la vida en el día a día. ¿Para qué vivir? ¿Para qué existir? ¿Por qué estar todavía aquí? ¿Cuál es la razón superior de la vida? Esa pregunta que me largaron al aire, ¿qué es lo que nos apasiona en la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Nosotros lo sabemos porque hay una palabra que tiene tal poder de dar vida cuando se toma. Tristemente, por supuesto, con tanta responsabilidad que dice, una palabra generaría muerte si se rechaza. Cuando la palabra de Dios nos habla de sí misma, nos habla de la palabra, dice Santiago, Él nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Él nos dio vida mediante el mensaje de la verdad. Vida. ¿Tendremos alguna razón más hermosa para vivir que tener esta palabra de autoridad para nosotros y para los demás? Pero esa palabra también dice el mismo Santiago cuando habla de la palabra, dice que esa palabra, dice, despójense de la impureza, la maldad que tanto abunda, acepten humildemente ese mensaje sembrado, porque ese mensaje tiene poder ahora para nosotros sus hijos, ya nos dio vida, tiene poder, dice Santiago 1:21, para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de una vida vacía, salvarnos de la mediocridad, salvarnos de una vida improductiva, para salvarnos en la vida. Y salvarse en la vida no es ganarse la lotería o un bingo. Salvarse en la vida es hacer en este mundo lo que Dios ha preparado para nosotros. Desarrollar esos talentos hermosos que Dios nos ha dado. En síntesis, este cuarto recurso que Dios nos da para vencer nuestros miedos tiene que ver con una causa para vivir. Cuando yo le he encontrado el sentido a la vida, no le tengo miedo a nada, porque ya sé para qué estoy, y ya sé para qué vivo, ya sé para quién vivo, y ya sé que esa persona para la que vivo decide el tiempo que voy a estar sobre esta tierra, y cuando Él me lleve, está aún bajo la autoridad de esa palabra suya. Esa palabra suya que volvió a la vida a los muertos, pero esa palabra suya que también puede dejarnos a nosotros en una profunda frustración cuando no la hemos recibido, no la hemos aceptado, no la hemos abrazado. Porque esa palabra es una palabra para vida, pero es una palabra para tristeza cuando se rechaza. La palabra de Dios es como un aroma que está circulando acá. Podés llenarte los pulmones, o podés taparte la nariz, ponerte un barbijo y decir no quiero nada de este aroma para mí. Y entonces ese aroma hermoso pasó. No fue para mí. A veces la vida nos presenta situaciones muy tristes y difíciles que nos hace pensar que estamos como hijos de Dios medio así. Una vez, ¿no le han pasado alguna vez en preguntarse cómo llegué yo acá? ¿Nunca se han preguntado eso ustedes? ¿Qué hice para estar tan mal ubicado, tan en este problema que hoy tengo? Nos reímos, ¿no? Pero hay veces que hemos llorado tantas veces en la intimidad de nuestra cama, nuestra almohada. Hemos dicho, Señor, ¿cómo pude llegar aquí? ¿Cómo pude haber equivocado tanto el camino? ¿Cómo pude haberme
separado tanto del rebaño? ¿Cómo pude haber saltado el aprisco que preparaste para protegerme de los lobos, de mí mismo, de mi ignorancia, de mi miedo? ¿Cómo me encuentro hoy acá? ¿Cómo puede ser que hoy esté acá? Y esos momentos tremendos que todos pasamos en la vida, son los momentos donde de pronto podemos tener la seguridad que el mismo pastor que nos acompañó en nuestro alumbramiento es el mismo que nos va a salir a buscar, que nos va a salvar. El mismo pastor que nos dio vida es el pastor que no va a dejar que nos desbarranquemos. Porque es la misma palabra que da vida, es la palabra que salva. Salva la vida del vacío, la vida de la mediocridad, la vida del sinsentido. Y ustedes saben que quisiera un poco cerrar con un pensamiento que me resulta muy profundo, muy tierno para mí, que yo le llamo un salmo para la vida. Siempre he leído este salmo en las películas, en los cementerios. El Salmo 23 nunca lo he leído en las películas a nadie que esté vivo, se lo leen siempre para los entierros. Y entonces allí está ese salmo que le están leyendo al que se murió, y de pronto este salmo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. No dice la versión original me faltará como algo futuro, sino como algo presente. Nada me falta ahora. Y salteo: aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré miedos, peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu callado me inspiran confianza. Yo quiero invitarte esta mañana a que te sientas renovado en tu confianza en tu buen pastor. ¿Le crees a tu buen pastor? ¿Crees que aquel que te dio vida por su palabra también te va a sostener por su palabra? Yo le creo a Dios. Si esa palabra fue tan poderosa para no solo sacar a Lázaro de la muerte, sino sacarnos a nosotros de la muerte espiritual, ¿cómo no va a sostenernos esa palabra en el día a día? ¿Cómo no va a volvernos esa palabra al redil del que nos fuimos? ¿Cómo no va a sacarnos de ese lugar donde es imposible volver con nosotros mismos? Vamos a ponernos de pie. Este no es una palabra para muertos, es una palabra para vivos. Y yo quisiera en esta mañana hermosa que vos te digas: Señor, tu vara y tu callado me inspiran confianza, no temeré peligro alguno, no porque vos seas Jimán, ni yo sea Jimán, sino porque tú estás conmigo. Y Él nos ha dado su paz, su ejemplo, su espíritu para llenarnos y la autoridad de su palabra para tener una vida con sentido. Si usted cree que Dios no nos ha equipado para vivir sin miedos, quiero decirles que esta es una mañana para decirle: Señor, gracias por haber inundado mi vida de recursos para vivir en paz, para vivir confiados, para vivir seguros de que estoy en las manos más tiernas, más poderosas, que mejor saben cuidar mi vida, porque mi vida a veces necesita tu callado, pero también mi vida a veces necesita tu vara. Y quiero en esta mañana, Señor, entregarme a tu pastorado. Entregarme a tu pastorado. Quiero vivir sin miedos a las circunstancias, sin miedo al futuro, sin miedo a las necesidades, sin miedo a la tristeza, sin miedo al pasado, sin miedo a la muerte, sin miedo a las enfermedades,
Así de pie, vamos a cantar la canción que han preparado los músicos y luego el pastor Eduardo nos va a dar algunos anuncios. Les quiero hacer una invitación muy especial, estamos así de pie. Un mes, desde mañana hasta el 24 de mayo, con excepción de los sábados y domingos, vamos a estar aquí con las puertas de la iglesia abiertas de 6 a 8 de la mañana, buscando a Dios, buscando su palabra, buscando su presencia, quizás confesándonos unos a otros situaciones difíciles que estamos pasando, teniendo un tiempo para ocuparnos en las cosas de Dios con más intensidad. Si alguno está de paseo, de paso, quiero decir de paso al trabajo, puede pasar antes por acá, de 6 a 8 vamos a estar aquí para tener un tiempo buscando a Dios juntos desde mañana hasta el próximo 24 de mayo, durante un mes. Dios nos bendiga. Tome parte esta semana en todo lo que el Señor le da, células, instituto bíblico. Tenemos una hermosa cosa que está pasando en distintos lugares, los jóvenes, los adolescentes, los niños, en las células. Pero necesitamos que Dios en la vida de cada uno de nosotros haga su obra personal. Dios les bendiga. Muchas gracias, tomamos asiento. Voy a ser muy breve con los anuncios. En primer lugar, la bienvenida a los que nos visitan por primera vez o están de visita. Muchas gracias. ¿Qué recomiendan los médicos cuando se come mucho? Hacer después de comer, ¿qué? Tomar una radical, dice la gente. ¿Acostarse a dormir, por ejemplo? No. Sí, dice Lucas. Yo también estoy con Lucas. Lo más lindo de dormir a 7. Pero los médicos dicen que no. Bueno, hoy el Señor nos dio una buceca espiritual, pero así con todo, ¿no? Así que no nos acostemos a dormir a siesta con el almuerzo espiritual de hoy. Es para meditar.
hay de todo. Porque yo, por ejemplo, estoy hasta acá y qué lindo tener una semana para poder digerir todo lo que el Señor nos ha dado hoy, ¿no? Así que pido que el Señor realmente esta semana nos hable este mes que comenzamos. El martes, los lunes ya sabemos los varones que tenemos las 21 horas, nuestra célula. Este lunes 21 horas vamos a salir de acá, tenemos una actividad especial en conjunto con la otra célula que funciona a las 20:30, ¿sí? En la iglesia. Así que los varones que nos reunimos los lunes a las 21 horas, nos reunimos aquí y de aquí vamos a ir hasta la Casa de Reyes, que allí vamos a tener una actividad especial. Las hermanas 14:30 tienen, no, 16:30 su célula de hermanas aquí, que se engancha con reunión de oración y está en el Instituto Bíblico a las 20:30, ¿sí? Quiero recordar algo muy importante. Está el buzón de los pedidos de oración, el buzón de intercesión. Hay un grupo de hermanos que se reúne todas las semanas y se reparten estos motivos de oración para estar intercediendo por vos. No pierdas esta oportunidad. Tenés que afrontar una situación difícil, tenés que agradecer por una situación hermosa, tenés que algún proyecto que querés poner para que Dios lo tenga en cuenta. Aprovecha el servicio de estos hermanos que van a interceder por vos. Este es un servicio que realmente lo tenemos que aprender a usar. Una herramienta tan importante como la oración. Está un buzoncito allí en la salida, ponés tu nombre, ponés tu motivo o simplemente orientás por qué querés que oren y se va a estar intercediendo permanentemente por vos. Quiero agradecer a los hermanos que esta semana han accedido al ministerio de la limpieza del salón, ¿sí? Acordémonos que no estamos por ahora tercerizando ese servicio por una economía de la iglesia y para que también nos comprometamos. Cuando se sugiere que puedas aportar con este ministerio, trata de no hacerle al lado. Y si te comprometes que sí, tratemos de cumplir, ¿sí? Porque contamos, este grupo cuenta con ese grupo de hermanos. Esta semana fue un grupo hermoso y quiero valorar a los hermanos que estuvieron en este ministerio. Que el Señor les bendiga, devolvamos los libros, siempre los que sacamos libros de la biblioteca, por favor, acordémonos de leer y traerlo de nuevo para que circule. Y que tengan un hermoso domingo, que el Señor nos haga disfrutar de este refrigerio juntos.